Este soy yo subiéndome al nuevo Volkswagen Taigun para poner a prueba las capacidades de este SUV. Hoy te voy a enseñar por qué el nuevo Volkswagen Taigun 2023 puede ser una buena compra y cómo se compara contra sus rivales. Pero por favor, mi gente, no metas la pata haciendo una compra impulsiva sin antes ver este video completo. En mi opinión, este nuevo Volkswagen Taigun está en el top 3 de SUVs en su rango de precios, y la versión que más me gusta y creo que tiene mejor costo-beneficio es la versión intermedia, porque a partir de ella ya encontramos las asistencias avanzadas de manejo, como la mitigación de colisión frontal con frenado autónomo. Además de que este motor, a pesar de su tamaño, no solo tiene buen ahorro de combustible, sino que tiene buen empuje cuando lo necesitas. Pero Taigun no es perfecto, y con un rango de precios de entre 440,000 a 508,000 pesos mexicanos, otros SUVs le hacen competencia fuerte. Uno de sus principales rivales es la Chevrolet Tracker con el motor 1.2 turbo, que da muy buen ahorro de combustible, es un poquito más grande que el de Taigun y te da más caballos de fuerza y más torque. E incluso en su versión tope de gama tiene función de estacionamiento semiautónomo. Sí, la Tracker se estaciona casi sola y es la única en este rango de precios que lo hace. Pero el diseño de Chevrolet y el espacio de Chevrolet no a todo el mundo le encanta, lo cual nos lleva a su segundo rival más fuerte, que es la Nissan Kicks. Kicks tiene mucho espacio, mucha comodidad, puede llegar a ser incluso más barata de mantener a mediano y largo plazo, pero ese motor 1.6 natural aspirado también puede llegar a perder un poquito de potencia a mayores elevaciones. Otra rival poderosa que acaba de llegar a este segmento es la Fiat Pulse, y aunque es el motor menos potente en esta lista, la verdad está muy bien puesta a punto y ofrece bastante por tu dinero. Su motor le permite ser más eficiente, más ahorradora de combustible, cuenta con asistencias avanzadas de manejo como la mitigación de colisión frontal e incluso control crucero adaptativo. Otro rival importante en esta lista a mencionar es Kia Soul. En su versión tope de gama, Soul puede ser que sea un tiro muy cerrado en cuanto al tema de espacio, aunque posiblemente Taigun tenga más cajuela. Soul también en esta versión equipa las asistencias avanzadas como la mitigación de colisión frontal, y aunque su motor tiene más caballos de fuerza, entrega más o menos el mismo torque que Taigun, pero es natural aspirado, puede perder un poquito de potencia y seguramente va a consumir un poco más de combustible. Los últimos dos rivales directos de Volkswagen Taigun son Renault Duster en su versión tope de gama. Este es posiblemente el motor más potente de todos en este rango de precios, pero no es tan amplia en su interior como Taigun, y aunque tiene cámara 360 y excelente ahorro de combustible, solo cuenta con 2 bolsas de aire. Y la última rival es la Mazda CX-3. Solamente la versión tope de gama, y aunque CX-3 tiene un motor más grande, más poderoso, un diseño más sexy, un manejo más dinámico y emocionante, tiene también un poco menos de espacio, más consumo de combustible porque el motor es más grande y no cuenta con las asistencias avanzadas de manejo. Sin embargo, es importante que vayamos a conocer lo que otros expertos de este medio de autos opinan sobre Volkswagen Taigun. Dan, qué gusto tenerte en el canal, carnal. ¿Cómo estás? ¿Qué opinas sobre el nuevo Volkswagen Taigun? Nos da una respuesta un poco por encima de la media. Es un motor 3 cilindros turbo versus un montón de motores aspirados que se va a sentir un poco más en la carretera. Es un vehículo que se planta muy bien, es robusto, no tiene crujidos, el equipamiento está genial, el infoentretenimiento, puertos de carga, y no me lo compraría si estoy buscando más espacio, ya que no es el vehículo más grande. Fíjate que la vez que la probé fue en un recorrido hacia Oaxaca, entonces la pude probar mucho más abajo hacia el nivel del mar, un poco más de 14 kilómetros por litro, entonces me parecieron muy buenos. Nada que diga wow, sobresaliente, pero son un poco mejores que otras marcas. Mi opinión general es muy bueno, pero a la que le tiraría sería a la segunda configuración sobre todo. Muchísimas gracias por tomar la llamada, amiga. ¿Cuál es tu opinión general sobre el Volkswagen Taigun? ¿Por qué sí me lo compraría? Es un motor que puede ser bastante eficiente para el uso en ciudad, en combustible, y creo que para la ciudad sus dimensiones son bastante correctas, es muy fácil de estar
responde a todo nivel, a nivel de tecnología, a nivel de seguridad está muy bien. Hay dos cositas que podrían mejorar, por ejemplo, no tenemos frenos de disco en la parte trasera y siento que para carretera sí le sentí un turbo lag marcado a la hora de hacer un sobrepaso, sobre todo si estamos a nivel de altura como aquí cerca Ciudad de México, pues creo que es algo a tener en cuenta. Sobrepaso para los que no son de Colombia es rebase. Íbamos full en el auto, íbamos 4 personas con maletas y todo. El SUV se siente muy plantado al suelo, muy cómodo. Lanzamos una encuesta y ustedes nos preguntan: Andrés Rivera, ¿consideran que podría ser de los mejores SUV del año? En este momento diría que tal vez podría estar en el top 5, seguro que sí. Pero este año va a haber bastantes lanzamientos de SUVs nuevos de muchas marcas, así que no sabemos cómo va a terminar el año. Carlos Lizarazón, ¿qué elementos destacan de la Taygun con respecto a su hermana la Nivus y viceversa? El espacio interior se percibe un poco más ancho y voluminoso en Taygun, también puede ser un poquito más alta, más despeje libre al suelo. El motor definitivamente viene programado de una manera distinta y en general el carácter, el diseño, el estilo, los espacios, la comodidad es un poco más en Taygun que en Nivus. Jorge Arturo Maza Grajales, ya corrigieron el problema del turbo lag. Yo no sabía que tenía un problema en el turbo lag, que es exagerado respecto a otros turbos, por ejemplo de Vitara o de Tracker. A nivel del mar yo no sentí un problema con el turbo lag. Benoni, Taygun o Tracker, ¿cuál motor tiembla más y qué versión es la más recomendable de esas dos? La mayoría de motores de cualquier marca en la actualidad tienen buenos soportes y están diseñados de tal modo que realmente no sientes el temblor. Vas a sentir más temblorina en un Tsuru, en un Chevy, en una Suburban vieja o en un Bocho de lo que vas a sentir en un Taygun o en una Tracker. Las versiones más recomendables casi siempre son las intermedias, pero depende de cada caso específico. Roberto Santelis, siento que hay demasiada similitud en los frentes de todos los modelos de la marca. ¿Será parte de la estrategia para que los clientes no anden perdidos? Personalmente creo que es 100% parte de la estrategia de la marca por una cuestión de deseo, de unificación, para que todos sus clientes, sin importar cuál vehículo tenga, sientan que son parte de la familia. Eric Olmedo, ¿dónde la fabrican? En la India, hasta donde tengo entendido. James Juárez, ¿qué tal el desempeño y consumo real? El desempeño está bastante bien. De hecho, más adelante en la prueba de manejo vas a poder checarlo por ti mismo. De acuerdo con los datos estadísticos, Taygun tiene un rendimiento promedio de 13.7 kilómetros por litro. En ciudad con tráfico infernal podría estarte dando entre 9 y 11 kilómetros por litro, mientras que en la parte alta en carretera con caminos despejados, cerca de los 16 a 18 kilómetros por litro. Argumedo Carlos, ¿qué diferencias entre esta y la T-Cross? ¿Cuál sería la mejor opción? Taygun es el nombre actualizado de T-Cross con algunos cambios. La Taquería Guadalajara, ya me dio hambre, carnales. En seguridad, ¿cuántas bolsas de aire va a tener? Sí, lo mencionamos aquí más adelantito. Chequen este exterior, mi gente. Se ve un vehículo ancho, alto, y si vemos por acá abajo tenemos faros de niebla. También me gustan las luces. Tenemos faros con lupas y las luces bajas de este lado. Además que por acá arriba hay un borde de iluminación para luz de conducción diurna. Como esta es la versión tope de gama, acá arriba tenemos el sensor para el parabrisas automático. Pero la verdadera estrella de Volkswagen Taygun es lo que se encuentra aquí dentro. Este es el motor 1.0 litros. Lo más sorprendente de este motor no es que sea de 3 cilindros turbo. Lo más sorprendente es que entrega más de 130 libras-pie de torque para darte fuerza cuando más lo necesitas. En la vista lateral nos damos cuenta que Taygun no es un SUV chiquito. Me encanta el detalle de poquitos LED que hay aquí para las direccionales. Me fascina la línea integrada de cómo se percibe el vidrio hasta por acá. Me fascina esta línea roja que va de costado a costado del vehículo, porque cuando lo ves por atrás en la noche te da una buena percepción de que Taygun es un SUV ancho. Me fascina los insertos a la parte lateral de las calaveras. También tiene este bonito acabado piano black, pero que está cubierto por la mica protectora. ¿Qué tal si le abrimos la retaguardia? La profundidad del piso de la cajuela hacia abajo. Esto es un espacio como tanto así de grande. Iluminación, pero la prueba que me encanta hacer, en pocas y resumidas cuentas, te cabe un Gons completo con plena comodidad. El espacio mayor es abajo. Quepo perfectamente bien. Mis hombros van con espacio libre a los costados. El espacio sorprende mucho más de lo que parece. Asientos abatibles 60 de un lado, 40 del otro. Ya vimos cuánto le cabe atrás, pero no hemos visto cuántos le caben atrás.
Si vemos la repetición subiéndome, van a poder ver que subí con muchísima facilidad. Aunque este respaldo esté inclinado hacia atrás, las rodillas van con una cantidad impresionante de espacio. La posadera va tan alta que la pierna no tiene que ir súper extendida debajo del asiento delantero para que el muslo se recargue. Y la plaza central tiene un bonito descansabrazos. De este lado encontramos un par de ventilas de aire acondicionado e incluso hay un par de puertos USB-C. Los vidrios traseros son eléctricos. Este ancho adicional permite que pasajeros de mi tamaño, 87 kilos, 1,76, quepan perfectamente bien aquí. Incluso hay un puño completo de espacio. Está súper bien pensado el espacio. Y los respaldos están microperforados para mayor frescura y comodidad. La pantalla está súper bien. Android Auto sí, Apple CarPlay también. Ahí está el Android Auto ya funcionando. Llamadas telefónicas, mis contactos favoritos, mensajes por acá arriba. La funcionalidad de la pantalla es muy responsiva, la nitidez es muy buena. Se ve con una calidad buenísima, como de smartphone. Ponemos reversa, cámara de reversa. No hay pautas dinámicas. Hay sensores para la parte trasera, pero hasta donde yo tengo entendido no hay sensores para la parte delantera. 2 puertos USB-C. E incluso aquí abajo hay carga inalámbrica. Toma corriente de 12 voltios, palanca de velocidad con drive y jalamos una vez más. Sport, movemos la palanca hacia el costado y aquí son cambios tipo manuales. Los controles de aire acondicionado los amo y los odio. Se ven súper elegantes, pero los odio porque no hay ningún tipo de perilla ni nada. Todo es táctil, pero me encanta el diseño, lo adoro. Controles de audio, computadora de viaje, control de velocidad crucero de este lado, clúster de instrumentos digital, espejos abatibles con un solo botón desde el interior. Aquí atrás tenemos la palanca para el ajuste de profundidad del timón y de altura. Los asientos son sumamente cómodos, tienen ajuste de altura, la altura del asiento es buena, hay insertos de tonos claros en las puertas que acentúan perfectamente bien con los insertos de tonos claros en los asientos. La versión tope de gama viene con esta piel sintética, leatherette, que le llaman cuerule. Otro detalle bonito es el techo con media vista, me parece que es como un medio techo panorámico. El motor y sus especificaciones te las pongo en pantalla en este momento en lo que estoy diciendo estas cosas. Y ya sé lo que estás pensando, Gonzalo, ¿acaso un 1.0 no es demasiado chico para un SUV que se ve tan robusto como el Taygun? Y la respuesta es, si fuera un 1.0 de otra marca, tal vez sí. Este 1.0 de Volkswagen, no mi gente, no le queda chico porque entrega más de 130 libras-pie de torque. Entrega tanto torque como otras SUVs que tienen motores más grandes. ¿Cómo logra ese torque? Eso es muy fácil, mediante el tiempo variable de apertura de válvulas, la compresión, los pulsos de ignición y la inyección de combustible. La suspensión es firme, vas a pasar por irregularidades, las absorbe bien, pero sí vas a sentir la vibración de cuando estás pasando. Sin embargo, yo sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho que esta suspensión es así de firme para darte mejor aplomo, más estabilidad cuando conduces a velocidades de autopista con más carga, y la aceleración resulta ser más responsiva de lo que parece. No me tomes la palabra cuando te digo que Taygun, cuando le pisas, no parece que tuviera un motor 1.0, parece que tuviera un motor más grande. Movemos la palanca hacia la derecha y ya está el modo manual, y acá se pone M2 y aquí voy en segunda y acelero, torque, todo el torque que yo quiera. Tercera, la estabilidad es muy buena, la precisión en el volante también, dirección electroasistida, control de tracción y de estabilidad, y a partir de la versión intermedia encontramos la mitigación de colisión frontal con frenado autónomo, incluido la distribución electrónica de frenado, el frenado antibloqueo, todas esas cosas. Es un gran producto. El ahorro de combustible en ciudad sobre todo va a ser bastante bueno, y en carretera no le va a faltar galleta para empujar. Creo que Volkswagen por este precio realmente logra traernos algo muy especial. Modo Sport, 3, 2, 1, aceleración. Ahí está el empuje y no apague el aire acondicionado. Ahí está ya. Bien. Tengo que reconocer que no me encanta que no puedo ver tacómetro. No sé cuánto se revoluciona el motor, pero sí sé que ya pasamos los 100 km por hora y tiene muy buena estabilidad. Es esto que les decía, 120, 130 y muy buen frenado. No te esperas que este motor fuera emocionante, y me gusta porque picas el acelerador y acelera, picas y aceleras. Vale la pena que vayas a hacer la prueba de manejo. No me creas, ve a sentirlo tú mismo.